Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga una vez más. Amén. Dios eres mi Dios. Santo es. Mi alma te Nos adora. encontramos una vez más por la bendición del Señor. Hermanos, hoy en una clase nueva. Estamos empezando un trimestre nuevo. Santo, de todos aquellos que están ya sintonizados, que el Señor los bendiga, los que se han de sintonizar más ahorita, luego en la semana, que el Señor también los bendiga grandemente. Queremos darle un saludo de nuestra Iglesia de Dios Pentecostal Filadelfia y de nuestros pastores Fabio Lugo y María Medina Lugo. A todos los hermanos, todos ustedes que están sintonizándose en cualquier parte del mundo, cerquita, lejos, los amamos. Estábamos esperándolo ya con alegría. Esperemos que ustedes también estén esperando de la misma manera, en el nombre del Señor. Como expliqué la semana pasada, ya entramos en un trimestre nuevo. O sea, que ya no nos vamos a encontrar en la tipología de Cristo según el Antiguo Testamento. Ya pasamos a lo nuevo, que ahora es exhortaciones pastorales para la iglesia. ¿Ven? Estamos en el cuarto trimestre de este año 2020 y este es el estudio bíblico número 14 bajo el título Defensores de la Verdad. Vamos a estar ahora en este momento, vamos a orar antes de abrir, como siempre, para que el Señor tome control de esta clase, ¿verdad? Y sea bendecida y todos ustedes también. Padre amado, Señor, venimos ante tu presencia dándote las gracias, como siempre, mi Señor, porque tú eres bueno, Padre, que has tenido misericordia en este día, ha estado lleno de bendiciones, Padre, tú has tenido cuidado de nosotros hasta este momento que aquí nos encontramos, Señor, y así nos te pedimos que los que estén sintonizándose, Padre, hayan tenido o disfrutado de tus bendiciones, Padre amado, que esta clase, Padre, sea de toda bendición, Padre, de fortaleza, Padre, de enseñanza, de guianza, Padre, que todos aprendan y puedan valirse de ellas, Señor, Padre, que tus bendiciones, Padre, se manifiesten en la vida de todos y cada uno, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, todo esto pedimos, amén y amén, Señor, amén. La clase, hermanos, hoy es un poquito larga porque tengo que describirles ciertas cositas, tengo que moverme un poquito rápido. Espero que tengan papel, lápiz, como siempre les digo toda la semana, papel, lápiz, teléfono, grabación, lo que les sea más fácil a ustedes para poder acordarse y luego disfrutarse de estas clases, seguir estudiándolas, ¿verdad? Como les dije, hoy estamos en la clase número 14, defensores de la verdad. Y antes de empezar toda esta clase, porque si no se me van a perder si yo no les explico, esta noche vamos a estar hablando del apóstol Pablo y de Timoteo, ¿verdad? Pero el Pablo que ustedes van a ver aquí es el Pablo bueno, el Pablo que todavía no había venido, que ya había venido el Señor. ¿Ven? Y ustedes, para que puedan ver lo grande de esto, ¿verdad? Lo grande que es el Señor, cómo Él obra con las personas, cómo Él escoge a la persona y por qué las escoge. ¿Ves? Aunque tú creas que no eres escogido. ¿Qué pasa? Pablo, y esto les vuelvo a aclararles antes de entrar en todo, Pablo fue nacido en Tarso, hebreo, fariseo rigorista y de un espíritu violento. Oigan esto, cuando ustedes oyen de Saulo de Tarso, ustedes se creen que es nombre y apellido, y no es nombre y apellido. Es como si usted fuera, en mi caso, Ángel de Mayagüez, la pastora de Calle, y así por el estilo. Pues él era Saulo de Tarso, porque él era del pueblo, del sitio Tarso, hebreo, fariseo rigorista, o sea que él era un fariseo, pero mire, como está el cristiano de hueso colorado, él era un fariseo de hueso colorado, duro, que él hacía regir la ley según los fariseos. Pero oigan esto, de un espíritu violento. Un espíritu violento, no estamos hablando que él era de un ser violento, él era de un espíritu violento. Y van a ver, por muchos años persiguió a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pablo no respetaba a las mujeres, no respetaba al niño,
no respetaba a nadie. Y él aprobaba la muerte de ellos. O sea, él decía, mátalos, y ellos eran muertos. Ese era Saulo de Tarso, que vino a ser Pablo luego, ¿verdad? Camino a Damasco, brevemente, él ve una luz en el camino, ¿verdad? Y esta luz que procede del cielo brilla. Oye bien lo que dice. Si tienes el libro, y aunque lo busques en la Biblia, te va a decir lo mismo. Brillaba más que el sol. No más que una bombilla con la luz, porque hace tiempo no había bombilla, pero más que el sol. Oye, ¿ven? Y cuando él ve esa luz, él cae al suelo. Y al caer al suelo, él oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, soy yo Jesús, a quien tú persigues. Oye esto, o sea, Saulo, al perseguir, Saulo no está persiguiendo a Cristo personalmente, como tal, pero está persiguiendo a sus apóstoles, a sus hijos. Y al perseguirlos a ellos, está persiguiendo a Cristo. Como si a ti te le hacen daño un hijo tuyo, lo sientes tú también. Así mismo lo estaba sintiendo Cristo. Que tumbado en el suelo, en ese momento que él oye a Cristo decirle, él queda ciego. Pero esto no termina, está ya rapidito para darte una introducción de quién era él. Cuando él llega a Damasco, mira, dice la palabra, él se encierra por 3 días sin comer y sin beber nada, a orar. Oye, después que él oye la voz de Cristo, él hace eso. Y Jesús le envía a Ananías. Y Ananías le habla de él, de Jesús y de su palabra. ¿Ven? Y él acepta completamente a Cristo. Y dice la palabra que en ese momento recupera la vista. Mira quién era Saulo de Tarso, y ahora es Pablo. Pero mira cómo él viene a Cristo, oye, un hombre que mataba y de todo. Y el Pablo que tú vas a oír ahora, que creó iglesias y de todo, ese era el Pablo antes de venir a Cristo. Y qué bonito, ¿verdad? Como él acepta a Cristo, muchos deberían leer de esta palabra un poquito más, porque posiblemente los inspire y los ayude a ver cosas que suceden en nuestras vidas, y que Cristo está ahí, mira, no hay excepción. No digas que yo soy malo, que tú eres de esta manera, porque para Cristo no hay diferencia, ¿sabes? Ahora vamos a la clase, ya que sabes quién es Pablo. Entonces, si quieres saber quién es Timoteo, ese trabajo te lo voy a dejar a ti, que vayas entrando y vayas buscando más de Timoteo, porque vamos a hablar de Timoteo también, porque Timoteo es, como quien dice, su hijo, su discípulo, un varón que él aceptó como de él, ¿verdad? Entonces, vamos a pensamiento central. Dice, la sana doctrina es para el alma tan importante como el sano alimento para el cuerpo. Oye, esta clase esto es increíble. Desde que yo empecé a leer todas las clases, ellos dirán, usted hermano dice lo mismo, pero es que esto me gusta ya, esto es tremendo, ¿sí? Uno aprende, me gusta aprender. Texto áureo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y saben, para el que no sepa la definición de anatema, quiere decir que sea maldecido. ¿Ok? Eso se encuentra en Gálatas 1:8, capítulo 1, versículo 8. Base bíblica. Vamos a estar en Primera de Timoteo, para todo aquel que lo que tiene es su Biblia, no tiene este libro. Vamos a estar en Primera de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 11. Objetivos: familiarizarse con el contexto histórico de la primera carta de Pablo a Timoteo, comprender la importancia de cuidar la sana doctrina y decidir vivir según de acuerdo con las enseñanzas de la sana doctrina. Lectura antifonal. Me perdonan si voy un poco rápido, luego en otras partes voy a poder ir más lento. Primera de Timoteo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracias, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. 3. Como te rogué que te quedases en Efeo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas. 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios,
que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Gloria a Dios santo. Esto va a ir al grano desde la arrancada, Padre. Número 6, de las cuales son desviándose algunos, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso suena como los tiempos en el que vivimos, ¿verdad? 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. 10, para los fornicarios, para los tomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Oye, si se escapó algo ahí, hermano, y usted cree que se quedó algo fuera, pues no fue así. Oye bien, mira lo último. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Si ustedes vieron aquí, lo vamos a cubrir más adelantito rápidamente, el apóstol Pablo dice, Dios le dio un mandato, que no fue solamente que él lo quisiera hacer, él recibió una orden de Dios en cuanto a todo esto, ¿verdad? Pero vamos a ir más adelante para que puedan entender a la introducción. Dice, infiltración de las falsas doctrinas. Varias de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas teniendo en mente errores doctrinales que estaban dañando la fe de los hermanos. Por ejemplo, en la iglesia de Roma se habían introducido personas que enseñaban que después de convertido el cristiano puede seguir pecando, y gloria a Dios. Por eso el apóstol inicia el capítulo 6 de Romanos diciendo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La enseñanza de los falsos maestros era que si el cristiano pecaba mucho, se manifestaba más la gracia de Dios concediendo el perdón. En otras palabras, quienes desearan recibir el perdón de Dios abundantemente, lo que tenían que hacer era pecar mucho. Bueno, actualmente, mire, hermano, lo voy a decir, vamos a hablarlo como es, son mentiras del diablo, ¿saben? En ningún sitio en la Biblia que yo tengo dice que tú tienes que pecar para que el Señor te perdone, menos para que el Señor te perdone abundantemente. Hablamos la semana pasada y dijimos que Dios es fuego consumidor, Dios es un Dios celoso. ¿Y sabes qué? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mira, en ningún momento ahí se mencionó nada de esto que dice que decían estas personas en esos tiempos. Pero si todavía en estos tiempos tú estás pensando de esa manera, cambia esa manera de pensar, ¿sabes? Porque esa manera no te va a llegar a ningún sitio, vas a perder tu salvación, ¿sabes? Entonces, dice, esta herejía se conoce como antinomianismo. Este término viene del griego anti, que significa oposición, y nomo, que significa ley. Aquellos que no quieren estar sujetos a ninguna ley. Todavía en estos tiempos tenemos muchos de ellos, ¿saben? En Efesios y Colosenses vemos que Pablo combatió una herejía que enseñaba que la salvación era por medio del conocimiento, gloria a Dios. Esta herejía era una combinación de varios movimientos religiosos que enfatizaban un dualismo eterno, el bien y el mal. ¿Cuántos nos han oído eso? El bien y el mal, una balanza. El bien radicaba en el espíritu, el mal en todo lo que fuera materia. Se conoció esta enseñanza como gnosticismo, con G al principio, una palabra rara, ¿verdad? Pero del griego gnosis, que significa conocimiento, ¿verdad? La carta a los Gálatas fue escrita para combatir las enseñanzas de los judaizantes
Estos enseñaban que para poder ser salvo uno necesitaba guardar la ley de Moisés, principalmente la práctica de la circuncisión. ¿Ves? Santo. Principalmente la práctica de la circuncisión, la observancia del sábado y días religiosos del Antiguo Testamento. Si ustedes prestaron claramente, prestaron atención en este momento, decía que no necesitaba guardar la ley de Moisés, pero santo, cuando tú venías a ver, la ley no era de Moisés, la ley era de Dios. Gloria al Señor. O sea, cuando tú le fallabas, estaba fallando, no es a Moisés que le fallaban, es a Dios que le estaban fallando. Pero claro, como expliqué anteriormente, es como una desviación. Es más fácil ponerla en Moisés que no decir como no me estoy enfrentando a Dios. De esta manera lo ven muchas personas. El pastor falló, el pastor hizo, o yo le dije, pero en sí, pero porque tiene miedo a enfrentarse a Dios. Pero santo, es que en el momento, desde el momento que tú decides creer o hacer una de estas cosas, tú no carnalmente estás enfrentando a una persona, pero le estás fallando al Señor. Está de más como aquí, no era Moisés, la ley era de Dios. Fue puesta sobre él, pero era Dios el que mandaba. Moisés no podía hacer nada si aunque quisiera. Si Moisés hubiera querido ir por su sitio y aún a lo último, por ser, eso lo dije yo en una de las clases, por ser, ¿verdad? Por fallar, que le tocó no entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿de quién era la ley? ¿Quién era el que mandaba? Dios. Aleluya. Principalmente la práctica de la circuncisión, la observancia del sábado y días religiosos del Antiguo Testamento. Fue precisamente contra ello que actuó el apóstol Pablo con mayor firmeza. En la primera carta de Juan encontramos al apóstol combatiendo otra herejía más, la de aquellos que decían que Cristo no se manifestó en carne, sino que tuvo únicamente apariencia de ella. Según estos herejes, la deidad nunca se encarnó, nunca tomó forma humana, ni participó una naturaleza terrenal. Santo Padre. Mira, yo puedo pensar en algo rapiditamente. Yo siempre he dicho a estas personas que vivieron, gracias Padre, porque si yo quizá hubiera vivido en esos tiempos y yo no hubiera visto lo que veo ahora, me hubiera ido para el infierno. ¿Verdad? Pero yo he tenido la oportunidad de haber vivido vivo en estos tiempos, de tener la oportunidad de que personas como Pablo y muchos defendieron esa palabra para que hoy llegue y yo la pueda leer sana, ¿verdad? Pero está la historia, ¿verdad? Después que crucificaron a Cristo, y eso y no los rotos. Ellos los tocaron. Esto no podía aplicar. No había, es como si fuera un proyector con una imagen, eso no es. Sí, hermanos, eso es lo que ellos quieren decir, que nunca en carne, en esto que se puede tocar. Entonces ese Cristo que crucifican en la cruz y lo clavan y caiga la cruz por todo el camino, lo desangrentan, le dan latigazo. O sea, ¿cómo podía haber tanta ignorancia? Y más ignorantes los que creían esa palabra, de que él no estuvo en carne. La razón de esta herejía era que según las filosofías orientales de ese entonces, la materia es mala, pecaminosa. Esta herejía fue conocida como docetismo, el verbo griego dokein, que significa parecer. Según ellos, Cristo pareció tener cuerpo humano, pero era una mera apariencia. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Si usted está viendo esto y usted dice, oh, santo, ¿cómo va a ser Cristo? Pero ¿sabe qué? Siempre están, bueno, lo defino de esta manera, pero si hay otra palabra, hay gente que no tiene el conocimiento, no han tenido la oportunidad, no porque son tontos, otros porque son necios, no importa la razón, pero creen estas cosas. Y estos individuos todavía hoy en día siguen manifestándose y hablando cosas que no son, y el pueblo sigue quedándose ignorante. Por eso están escritas, porque es que alguien las creyó y las entabló y las estabilizó y dijo que era así. Él no apareció, si es solamente una apariencia, algo que apariencias hay tanto, por eso hay tantos dioses, porque si se apareció una virgen aquí, que si se apareció un santo allá, que si se apareció aquí, pero como Dios no es apariencia, Dios es vivencia. Amén. Entonces por eso ellos buscan apariencia y no vivencia. Entonces, esto está mal.
Claro, malísimo. Y Pablo batalló con todo esto. ¿Verdad? Dice, durante el pastorado de Timoteo en Efeso se introdujeron personas que enseñaban la gran relevancia de las genealogías y de las fábulas. Oye bien, fábulas, ¿sabes lo que es una fábula? ¿Verdad? Eso es una fantasía, eso no existe, eso es una historia de libro, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que cuando encontraba la palabra fábula, ¿verdad? Pero es como menos creíble. Interpretando incorrectamente el Antiguo Testamento. Oye bien, interpretando incorrectamente el Antiguo Testamento. Estas personas también se consideraban expertas en la ley de Moisés y con mucha probabilidad insistiendo en su vigencia para el cristiano. Brevemente antes de seguir, hermanos, tienen que primero escudriñar la Biblia, se lo venimos diciendo hace tiempo, saquen un tiempito. No le estamos diciendo que se vuelvan unos teólogos, unos catedráticos. Estamos hablando sencillamente un ratito todo lo que toman. Uno hoy, uno mañana, y vas aprendiendo paso a paso poco. Y lo que no entiendes, busca, consíguete. Hoy es gratis, lo puedes bajar a tu teléfono, un diccionario bíblico. No te quedes ignorante porque por una palabra que no sepas pierdes la esencia de lo que estás leyendo. Tómate tu tiempo, ¿sabes para qué? Para que no pueda venir un falso profeta de esto sinvergüenza que está hablando y vamos a entrar más de lleno. Entonces, solamente la cabecita del iceberg. Y te engañe. Tú pierdas tu salvación, tú pierdas ese amor que Dios está esperando por ti, mira, para bendecir tu vida, para cuidarte, para llevarte adelante. Pero si no conoces, caes como todas estas personas. Crees que Dios es una imagen, que Jesús es una imagen. Cuando vienes a ver, sí, vas a seguir creyendo en la imagen que tienes allí clavada en la pared. No, Ángel, y que la gente entienda, ¿verdad? Que va a estar viendo, que entienda de dónde salen todas estas falsas doctrinas. Esto no es de ahora. Pablo venía lidiando con eso, ¿cuánto? 2020 años atrás, 20 y pico de años, siglos, ¿qué le pasa? 21 siglos atrás, 20 siglos atrás, que venía peleando con esto mismo. Entonces, de ahí el que sale, ahí está, el salvo siempre salvo, que ya a la vez que yo soy salvo, ya yo puedo seguir pecando porque ya Cristo me salvó. Entonces, todo, no es que ha salido, no, todo está escrito y establecido en la palabra porque así fue que pasó. ¿Ves? Y de ahí es que entonces vemos todas estas herejías, Dios, ¿y de dónde salió este? Y esta doctrina otra, ¿de dónde salió? ¿Y de dónde salió? Entonces, la gente que o son ignorantes o no quieren buscar, como usted dice, ¿qué hacen? Siguen estas apariencias. En vez de seguir a Jesús, siguen estas apariencias. Porque si siguieran a Jesús, se iban a dar cuenta realmente que todo lo que esa gente hablaba era apariencia. ¿Ves? Por eso Jesús decía, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Gloria a Dios. Es que, ¿sabes qué? Vivir el camino de Jesús, tomar tu cruz y ir en pos de él, es difícil. No, es difícil conocer la palabra, pero no es imposible. ¿Verdad? No es imposible, pero vivir en el mundo con todo esto que inventan las historias es lo más fácil. Y las personas que no quieren, que no saben el precio de la salvación, les es más fácil vivir en esta mentira. Vamos a pasar al desarrollo del estudio. Y el número 1 dice el autor y el destinatario de la carta, primera de Timoteo 1, 1 al 2. Y dice así, Pablo el apóstol, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice, como es habitual en todas sus cartas, Pablo se identifica al principio de la carta usando uno de sus títulos favoritos, apóstol de Jesucristo. Oye, porque quiero que tengan en cuenta, ya pasamos del Viejo Testamento, ahora estamos 65 años, ¿verdad? Dentro, contando los 33 y la diferencia de 65 años dentro del Nuevo Testamento. Ya Cristo vino, murió, y Pablo es apóstol, aquel. Mantengan eso en mente, mantengan la secuencia, porque si se me quedan con la mente atrás de tipografía, todavía Cristo no ha venido. Eso fue la preparación para que Cristo llegara, y ahora el apóstol está hablando de Jesús porque lo conoció, estuvo ahí, sabe quién es él, lo vio en carne, sabe que él no es una imagen, ¿ves? Y cuando podemos asociar esto, créeme, tu mente va a estar más en su sitio donde debe estar ahora. Este título era la credencial oficial que usaba ante las iglesias para defender su
ministerio e identificar su persona. El uso de este título indica que las epístolas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, no fueron cartas privadas, sino con la intención que se leyeran públicamente a las iglesias pastoreadas por Timoteo y Tito. El título apóstol de Jesucristo no significa primordialmente uno que pertenece a Jesucristo, sino uno enviado por Jesucristo. ¿Ves la diferencia? Qué tremendo. La palabra apóstol, como ya se indicó, significa enviado, pero enviado con una misión. Esta palabra se deriva del verbo apostelo, pronúnciese apostelo, ¿verdad? Cuyo significado primario es ordenar a alguien ir a un lugar determinado. Mira qué interesante esto. Tú puedes ser un apóstol, tú puedes ser un pastor, yo puedo estar aquí, pero si yo no tengo una misión, si no hay en mi corazón el querer cumplir algo, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor, para que los hermanos, ustedes ahora mismo, mi misión ahora mismo, ¿verdad? El pastor me pidió sobre estas clases, y una vez que yo las tomé, mi misión es que ustedes aprendan. Mi misión es, en nombre de Jehová, que haya bendición en sus vidas, ¿verdad? Que entre conciencia a la mente de ustedes. Si yo no tengo esa misión, ese propósito, en mi corazón no está eso, yo estoy perdiendo el tiempo. No ustedes, yo lo estoy perdiendo. Porque entonces yo no estoy con un corazón, ¿verdad? Y lo bonito es que cuando, ¿verdad? Tú quieres hacer algo y tú tienes ese deseo por cumplir eso se vuelve. Amén, gloria a Dios. Tienes una misión cuyo significado primario es de ordenar a alguien ir a un lugar determinado, claro. El título en sí revela mucho de la persona de Pablo. Indica que todo lo que hacía no era por iniciativa suya, sino de alguien que le había ordenado hacerlo. ¿Ven? Por eso cuando estuvimos aquí al frente, en el lado de Timoteo 1, ¿verdad? Que decía a Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador, ¿ven? Porque fue mandado. Por eso le dije al principio, le toqué esa palabra porque sabía que todo venía un poco más en la clase. Alguien que le había ordenado hacerlo. Pablo nunca se identificó como un voluntario que se ofreció a Cristo para que lo reclutara en su servicio. Se identificaba como uno que había sido llamado, escogido, apartado y enviado. Santo, gloria a Dios. Qué tremendo. Mira, él no lo hizo porque él es voluntario. Y dice mucha gente, no seas voluntario porque tú sabes lo que le pasa a los voluntarios. Pero mira qué tremendo. Él no fue, ahí lo dice claramente, no fue voluntario. Pero mira cuál era la voluntad, ¿verdad?, de Cristo sobre la vida de él. Él fue uno, ¿verdad?, que había sido llamado, escogido, apartado y enviado. Santo. En ninguna de estas acciones tuvo él algo que ver. Fue la determinación de alguien más. Claro, ¿y quién fue ese alguien más? Todopoderoso, Dios. Pero ¿sabes que aún nosotros sabemos que las cosas que Él quiere que se hagan, las cosas que son mandadas, nosotros a veces no las queremos hacer? Y decimos que somos cristianos, eso es lo más triste. Vamos a hablar de nosotros los que estamos dentro de la iglesia, los que decimos que tenemos un corazón cristiano, los que decimos que nos movemos por el dolor del hermano, del necesitado, del caído. Pero cuando llega el timbre, no puedo, no voy para allá, no tengo, no cuentes conmigo, estoy enfermo. Y siempre digo, perdóname si me estoy parando en tus pies, pero dije de que esta clase es crear conciencia en tu vida. Porque si no pasa, quizás no estés perdiendo el tiempo, pero entonces tú verdaderamente tienes un corazón bien duro ante todas estas situaciones, ¿sabes? Dice, pero observemos que Pablo añade que de Jesucristo estas palabras guardan relación con lo que le aconteció en el camino a Damasco. Cristo se le apareció no solo para ofrecerle su gracia salvadora, sino también para constituirlo en su misionero. En este sentido se identificaba con los 12 apóstoles, de quienes dice Marcos que Jesús llamó así a lo que él quiso. Qué tremendo. Él llamó así a lo que él quería. Posiblemente a lo que él creyó que era lo del suyo. Que si posiblemente no te iba a llamar de esa manera. Él llamó a lo que él quiso, dice.
todos ustedes saben la historia de lo que maestro, que tengo que hacer, ¿verdad? Para llegar al reino de los cielos. Y él les explicaba, pero se quedaban al lado, ¿ves? O sea, dice, eso se encuentra en Marcos 3:13, para el que lo quiera leer luego. Pero el llamamiento implica comisión. Por eso añade, para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. O sea, él los llamó a quien quiso, pero tú tenías una misión. O sea, como dicen en mi país, eso tiene un por donde agarrarte, ¿verdad? Lo único era que aquí esto no era como si fuera un negocio, esto no es como si fuera una cosa del mundo. Era el Hijo de Dios el que te estaba cuando te decía, a ti es que te quiero, pero va a haber una misión en tu vida. Ustedes han conocido de todos los apóstoles y todos ellos tuvieron su misión. Aquí en la iglesia, muchos de nosotros tenemos una misión. Lo podemos llamar una tarea. En tu casa tú tienes tareas. ¿Cuántas veces tú me has dicho, me he propuesto una misión? ¿Ves? Dice, ahora la comisión de Pablo, además de provenir de nuestro Señor Jesucristo, era mandato de Dios. Oye, él tiene al Padre y al Hijo. Además de provenir de nuestro Señor Jesucristo, era un mandato de Dios. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. Esta expresión la utiliza en dos más de sus cartas. La predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, en Tito 1:3, y según el mandamiento del Dios eterno, Romanos 16:26. Ante esta realidad que para él era ineludible, necesariamente tenía que exclamar, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Eso se encuentra en 1 Corintios 9:16, pero yo voy a entrar un poquito más porque ahí está muy cortito, rápidamente. Mira, dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, 1 Corintios 9, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Ven? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y así pueden terminarlo de leer completito, porque es un poquito largo, pero es tremenda palabra. Él está con los que no tienen ley y se ha hecho como los que no tienen ley para ganarse a los que no tienen ley, y a los judíos como judíos para ganarse a los judíos, y así a cada uno. ¿Ves? Sí, y no es que, como él decía, no es que yo no tenga la ley, yo tengo la ley. Él tiene la ley, pero hago como si no la tuviese, en cierta manera, para ganarme a ella, acercarme. Aleluya. Que la gente tiene que entender que no puede decir, no, que Pablo estaba con los que eran judíos y se hizo judío. No, él no es así, porque la gente lo toma para decir, no, pues si yo puedo darme la cervecita o el traguito para hablarle de Dios o de Cristo a ellos, no es que yo sea como ellos, pero quiero aparentar como ellos para acercarme a ellos, ¿no? ¿Entiendes? No, que hay que ser inteligente y sabio, que no es eso lo que significa, ni es eso lo que Pablo quiere hablar, sino que él estaba tomando unas estrategias para poder acercarse a ellos, pero no era que no tenía ley, porque él lo dice, porque estaba sujeto a la ley de Dios y todas esas cosas, entendiendo, ¿verdad? Que no es que tenemos que ser como ellos, tenemos que ser diferentes a ellos, pero para que ellos vean a Dios en nosotros. Gloria a Dios. Sí. Hermano Ángel, que lo que pasa es que en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Los judíos predicaban a los judíos y él no llegaban a los gentiles. Él lo llevaba la palabra a los judíos. Entonces, él lo que quiere expresar por medio de estos versículos es que él iba a llevar la palabra a personas fuera de los judíos, que él iba a estar entre ellos
pero la palabra bien nos explica y nos dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. So, el propósito de Pablo en llegar a esos lugares era que las almas sean salvas. Salvas, exacto. Sí, llevar la palabra, porque actualmente, si no han prestado atención desde que empecé, por eso hice claro quién era Pablo cuando era Saulo de Tarso, y ahora él es un defensor de la palabra. Él no quiere que la palabra se cambie, y él empezó a ver que todo esta herejía, todo estaba pasando, y todavía Timoteo no ha entrado en acción, todavía no ha entrado aquí, pero ya pronto ya va a llegar rápido, y él lo encamina, él lo pone en defensa de que cuide todos estos cambios que están habiendo. Ven el cambio de quién él era antes a quién es ahora, ¿verdad? Ve, Timoteo, mi hijo, ya entramos en cuánta ternura hay en las palabras verdaderas, verdadero hijo en la fe. Timoteo era de Listra, hijo de madre judía y padre griego. Eso se encuentra en Hechos 16:1. Se cree que fue un convertido de Pablo por el hecho de que este fue quien llevó el evangelio a esa ciudad en su primer viaje misionero, Hechos 14. Se convirtió en compañero de viajes de Pablo gracias al buen, oye bien esto, gracias al buen testimonio que tenía de todos los hermanos de la iglesia de Listra. Hechos 16:2. Fue ordenado al ministerio por la imposición de las manos de Pablo. Primera de Timoteo 4:4. Segunda de Timoteo 1:6. 4:14, hermano. 4:14, perdónenme. 4:14 y segunda de Timoteo 1:6. Y esa primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. No solamente a ti. Tenemos que tener cuidado cuando llevamos la palabra, ¿verdad? Porque posiblemente yo estoy buscando mi salvación, pero si yo llevo una palabra equivocada, yo posiblemente te saco del camino también a ti de la salvación. Y no solamente entonces voy a pagar por lo mío, tengo que pagar por lo tuyo también. Eso que termino doble para mí, si vamos a contarlo de esa manera. Porque yo me perdí yo, más por ti. Esa sangre será reclamada a la persona, Sí. a ti. Cuando ese libro se haga, van a decir: no se perdió por ti porque tú no supiste llevar esa palabra, porque tú no le hablaste cuando debiste haberle hablado, porque a veces el poder y no hacerlo se cuenta con pecado. Oye, esto es tremendo, ten eso en mente. El poderlo hacer y no lo haces, no te creas que porque empezaste la batalla y busques las excusas y al final digas: bueno, está bien, porque no lo hiciste, a fin de cabo no hiciste lo que el Señor te estaba poniendo en tu corazón, puso esa incomodidad, eso para que tú hicieras algo y decidiste no hacerlo. Por eso en muchas partes dice, ¿verdad? Si en lo poquito no me eres fiel, como en lo mucho no te pondré. Pero es que estas cosas se cuentan como eso. La gente se cree que todo es dinero, que todos son actos de dinero, de material. Mira, están estas rodillas también, las oraciones, están el tiempo suyo cuando lo prestan en el nombre del Señor. Y dice la primera de Timoteo, no sé si déjame verla, creo que esta no la tengo, pero tengo la próxima. Mira, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora es Pablo hablándole directamente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Acompañó a este en su segundo viaje misionero por las ciudades de Troas, Filipo, Berea y Atenas. Desde Atenas hizo un viaje a Tesalónica y se encontró nuevamente con Pablo en Corinto, después de aproximadamente 5 años en que no sabemos nada de su persona. Lo encontramos en Efeso con el apóstol Pablo, quien lo envía a Macedonia juntamente con Erasto. Hechos 19:22. Nuevamente lo vemos con Pablo en Macedonia cuando este escribió 2 de Corintios, y eso está en 2 de Corintios 1:1. Y en Corintios, cuando Pablo escribió su carta a los Romanos
16, 21. Por el prólogo de la carta a los filipenses, Colosenses y Filemón, nos damos cuenta que acompañó a Pablo en su encarcelamiento en Roma, que fue el sitio donde el apóstol escribió dicha epístola. Por el prólogo, para el que no sepa, eso no es un doctor, no chequea nada del cuerpo, eso es una descripción, ¿saben? Por eso dice, por el prólogo de las cartas, por la descripción, como él está describiendo las cartas, ¿verdad? A los filipenses, y todo esto, dice, nos damos cuenta. ¿Ves? Ahora, y habla aquí bien claro, mire, muchos de ustedes conocen la canción, ¿verdad? De Sila y Pablo cuando estuvieron en la cárcel y todo, tremenda canción. Los estoy motivando para que busquen en la Biblia. Si se lo doy todito ahora, cuál es tremendo, me gustaría, pero ya eso es para otra ocasión. Los motivos que ustedes busquen en la Biblia, busquen en la Biblia y aprendan. ¿Okay? Dice, ahora después de 2 años lo encontramos en Efeso como pastor de la iglesia y muy probablemente como obispo de las iglesias de esa área. Pablo le había rogado que se quedase ahí a fin de corregir a quienes estaban enseñando falsas doctrinas. ¿Ven? Les hablé anteriormente. O sea, esto de la falsa doctrina ya esto viene de lejos, desde los principios. O sea, el demonio siempre ha estado ahí moviéndose, engañando. Y oí a una persona decirme, oye, pero si ahora tenemos la palabra, yo siempre he dicho lo mismo, nosotros somos bendecidos porque tenemos la palabra del Señor. Ellos oían al Señor, ellos no tenían escrituras. Ya posiblemente por aquí se estaba viendo cierto, porque venían desde el Viejo Testamento, ¿verdad? Desde los ancianos, las personas anteriores que habían escrito ciertas manuscritos, palabras del Señor, ¿verdad? Pero nosotros somos bendecidos grandemente cuando tenemos todo esto en nuestras manos, más nuestros estudios, más personas que han amado al Señor y han dedicado su tiempo para hacerlo más fácil todavía, ¿verdad? Lo que a ellos les tomó una vida, posiblemente nosotros lo podemos ir aprendiendo de ratito en ratito. Gracias a Dios. Tómese su tiempo, porque yo les repito. En Timoteo vemos varias virtudes. Entre ellas, lo genuino de su experiencia cristiana. Pablo le llama con satisfacción verdadero hijo en la fe. El apóstol lo podía considerar como un verdadero trofeo de sus esfuerzos misioneros. En Timoteo no había falsedad ni fingimiento, ni su conversión ni su ministerio se podían cuestionar. Es un varón tremendo. O sea, un varón que otro varón le daba alegría llamarlo como, o sea, hijo en la fe, porque dice claramente, mira, no había fingimiento, no había falsedad, ni su conversión ni su ministerio se podían cuestionar. En cuanto a muchas personas hoy en día están en la duda, no tienen tan siquiera posiblemente una o dos de estas cualidades. Gloria al Señor. Mas, sin embargo, se llenan de personas creyendo, santo eres. Su fidelidad y su sumisión a su padre en el Evangelio, ya vimos cómo acompañó a Pablo en su viaje misionero y también en su encarcelamiento. Su disposición de ir a donde el apóstol lo comisionara es prueba evidente de ser una persona sumisa y fiel a quien lo había iniciado en el ministerio. Gloria a Dios. Su dominio de la sana doctrina, con toda confianza, se le pidió que se quedara en Efeso con la tarea principal de corregir errores doctrinales. Es evidente que el caso era preocupante. De lo contrario, Pablo no lo hubiera comisionado para tan delicada tarea. A pesar de su juventud, era un buen cristiano y un verdadero ministerio del Evangelio. O sea, aquí explica que no se sabía la edad de él, pero hace hincapié en su juventud. Y si vamos más adelante, vamos a ver donde dice, Pablo le dice a él, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, le está hablando y nos está dejando claro a nosotros que él era un hombre joven, aún no se sabía cuán joven,
podía estar en los 20 años, quizás en los 20 30 y pico, sí. A los 30 todavía se le llamaba joven. Ahí, sí, porque ellos tenían, en las clases anteriores yo dije que muchos de ellos eran nombrados, se le daban su ministerio entre los 20 y los 50 años, entre los 30 y los 50 años, pero 30 en esos tiempos era verdaderamente joven para posiciones como esta. Y si vemos un ejemplo aquí, ok, me salió un poquito. Mira, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, cuando tú tienes estas cualidades, no importa tu edad, porque posiblemente uno que sea mayor, uno que sea menor, no importa, no las tenga, pero esto es lo que él pide. No importa la edad que tú tengas, en tu juventud, en tu vejez, ¿verdad? Y él tenía todas estas cualidades aún en su juventud, se está haciendo hincapié de todo esto. Sin embargo, ya ocupaba el puesto de pastor y obispo en tan joven, santo. El motivo y la razón de la carta, número 2, el motivo y la razón de la carta, primera de Timoteo 1, 3 al 7. Y vamos a ver aquí, vamos a la parte A, falsa doctrina. Y la palabra que dije ahorita, gnósticos, ahorita que se me había pasado darle, son cristianos. Si ustedes lo buscan en la Biblia, esas personas eran cristianas, pero eran cristianos con diferentes creencias. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Pero si todos los cristianos son iguales. No, todos los cristianos no creen en lo mismo, no creen de la misma manera, no tienen la misma pasión, no se mueven por el poder del Señor de la misma manera, no creen en Jesús muchos de ellos, pero dicen que son cristianos. No mencionan a Jesús en sus iglesias. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser eso? Sí lo es, hermano, es de esa manera. Tengan cuidado cuando le dicen que son cristianos y quieren llevarle la palabra y convencerlo, porque si usted no hace lo que se le está diciendo, que usted mismo, yo no te estoy enseñando mi palabra, obligándote, mejor dicho, te la estoy enseñando, yo no te estoy obligando. Te estamos exhortando a que tú aprendas la palabra verdadera, como Pablo lo hizo aquí, para que cuando vengan estas personas y te quieran engañar, ¿verdad? Y te digan, mira, Cristo está aquí en la esquina, Cristo llegó, está ahí. Sepas que la palabra te dice que cuando tú digas eso no vas a ir allí. Porque ninguno sabe cuándo esto va a pasar, cuándo Él va a estar, dónde va a llegar. Pero si tú estudias la palabra, tú vas a saber porque te lo dice tu Biblia, claramente. No te lo está diciendo ningún hombre, no te lo está diciendo el pastor Fabio Lugo, no te lo está diciendo el hermano Ángel Izquierdo, no te lo está diciendo el pastor a mi esposa, que después tú digas, me mintieron. No, tú lo vas a leer tú mismo y lo vas a aprender por la misericordia de ese Dios todopoderoso. Porque Él no quiere que tú te pierdas. ¿Ves? Qué lindo es el Señor. Cuando estas cosas pasan, tú tienes que estar, son cristianos, pero con diferentes creencias. Se supone que todos estemos en la misma página, pero no es así. Dice la parte A, falsa doctrina. En el versículo 3 el apóstol indica la razón primordial por la cual le pidió a Timoteo que se quedara en Efeso, ordenar a ciertas personas que no enseñaran diferentes doctrinas. Oye, eso está hoy en día de la misma manera. Pero la pregunta surge, ¿doctrina diferente a qué? Las palabras diferentes doctrina en el texto griego son una sola palabra, la cual vuelve a usar Pablo en 1 de Timoteo 6:3. Y dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Oye, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la palabra en el nombre de Jesús. Lo que estoy diciendo yo, te dije anteriormente, esa es la palabra del Señor. Está bien clarito ahí para que quise tenerlo claro para como iba a venir con esto, tú entiendas que yo no estoy viniendo con mis palabras. Eso es lo que la palabra dice, porque el Señor lo manda de esa manera. Él lo escribió, inspiró a un hombre para que se escribiera de esa manera. ¿Qué? Dice, pero aquí lo dice como quiera, sí,
diferente doctrina era cualquier enseñanza que fuera distinta al Evangelio que le había sido revelado por el Señor Jesucristo al apóstol y que él tenía el minucioso cuidado de no alterar. Por eso la palabra no, ¿qué, pastor, verdad? Ni se le quita, Ni se le no añade, ni se le quita. Estamos, ¿verdad? Eso no pasa hoy en día. Cuando los judaizantes trataron de introducirle en la iglesia de Galacia enseñanzas diferentes a lo que Pablo predicaba, les escribió: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, él no está maravillado porque está contento, él está maravillado, sorprendido, porque ya tan pronto ya cambiaron. Es como si esta clase la terminamos ahora mismo y ya cuando el pastor, la pastora, mi esposa, quien predique, trae una palabra tremenda y usted se vuelve emocional y brinca y la gloria de Dios, y tan pronto se da por la puerta, se lo olvidó. Se acabó la esencia, el gozo, todo. Y vuelve a lo mismo, ¿verdad? Y dice, llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunas que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Está diciendo bien claramente, no hay otra, pero posiblemente ustedes se salen a buscar otras cosas que no es el de Cristo. Está hablando bien claro, eso está en Gálatas 1, 6, 7. Notemos toda la enseñanza que nos da este mensaje. Primero, el apóstol declara estar maravillado, anonadado por lo que está sucediendo. No les dice que estaba sorprendido por pecados sexuales, crímenes, pleitos entre ellos. Lo que le preocupaba era el objeto de su fe. ¿Ves? Él no estaba porque es que la fe era lo más que. Porque todos los pecados que ellos estaban cometiendo, eso se queda ahí. Pero la fe es la que te lleva a la vida eterna, que es lo que él está defendiendo, y la palabra, que no cambien la palabra. Él es arduo ahí en la palabra, que esa palabra no se cambie, que tú no pierdas tu salvación porque han cambiado la palabra, porque has perdido tu fe, porque a veces no entender una palabra que llegue a ti te puede hacer caer tu fe, porque no es la palabra verdadera. Y la palabra verdadera te hará ¿qué? Libre. No, y hermano Ángel, algo que me viene a la mente, que Pablo está no discutiendo, sino hablando con los Gálatas, porque era que los fariseos en aquel tiempo empezaron a meterle la enseñanza de ellos, la ley, que tenían que ser circuncidados, que tenían que guardar el sábado, y estos Gálatas acá eran gentiles. Entonces Pablo le empieza a hablar, ellos se convierten, Pablo sale a otro viaje, entonces se introducen estos fariseos, estos maestros de la ley, a querer imponer lo que para ellos pensaban que era lo correcto para llegar al reino de los cielos. ¿Ves? Por eso entonces Pablo les habla de esa manera. Wow, estoy maravillado. ¿Ves? ¿Cómo es posible que ustedes habían comenzado lo más bien y ya dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Cuando tú buscas esa palabra dice, ¿quién los hechizó? ¿O quién los embrujó? Tú sabes, tan rápido, se han apartado de lo que han aprendido. Y así hay gente ahora mismo, que empezaron en la sana doctrina, en la santidad, y ahora están en el liberalismo. Dios lo que mira es el corazón, eso no le molesta a Dios, eso no te salva ni te condena. Pues bueno, pues cuando suena la trompeta, tú vas a saber si te salva o no te salva. Pero cuando ya llegue ese momento, ya es tarde. Por eso, que te vas a dar cuenta. No se puede, entonces, si vamos a ver ahí, no se puede servir a los dioses. Dice, ¿en qué está el objeto de su fe? En que estaban creyendo. Esto es muy importante porque la vida cristiana tiene que tener un punto de referencia, no ocurre en el vacío, mucho menos en enseñanzas que difieran del Evangelio. Seguir una enseñanza que descienda del Evangelio necesariamente desconecta a la persona de Jesucristo, porque nadie puede vivir en dos evangelios distintos, nadie puede servir a dos dioses diferentes. No es que haya otros dioses, pero cuando tú le sirves al mundo, al pecado, a todas las cosas que te provee el mundo, pues no puedes servirle a dos cosas. Si le sirves al mundo, te estás alejando de Dios. Y entonces para servirle a Dios muchas veces te tienes que alejar de las cosas del mundo, de las cosas malas que
son las que te dañan. ¿Ves? Quien se acerca al error se aleja de Cristo. Seguir enseñanzas distintas al Evangelio es aceptar algo contrario a lo que Dios ha revelado. Un evangelio diferente no tiene aproximaciones al único evangelio, no tiene ningún concordato con él, ni hay manera de reconciliarlo. Los falsos evangelios siempre traen perturbación. Padre, no hay más ninguna palabra, se le pueden añadir muchas más, pero con estas está bien claro. Para el que no entienda, Padre amado, o sea, tú no puedes, como le hacen a la leche, diluirla, adulterarla. La palabra donde funciona es en su extracto. Sabes que el perfume es un extracto de ese aceite, pero cuando lo empiezan a diluir, a mezclar, lo van hasta que llega el que compra, como dicen en la tienda de la peso, que no huele a nada. Santo, Padre, no quería hacer referencia a ninguna tienda, pero es así, ¿verdad? La palabra del Señor es así, y tú quieres buscar no la que ya está diluida, tú quieres buscar la esencia, la que es el extracto, la que es el aceite, la que es pura, porque buscando la otra posiblemente te vas a perder, y ahí lo tienes bien claro, mira, que no tiene ningún concordato, ni hay manera de reconciliarlo. Los falsos evangelios siempre traen perturbación, oye, porque como no estás recibiendo la palabra correcta, te van a perturbar porque la palabra del Señor no está ahí en lo que estás buscando, sino en lo correcto del Señor. Eso es como, otra vez nuevamente, te tomas una pastilla y no es la que es, no te cura nada. O sea, es un ejemplo claro, sencillo para que lo entiendan. Buscas del Señor, el Señor es tu sanación. Buscas del demonio, Él es tu perdición. Punto, claro. De esa manera. Dice, eran tan serios este asunto para Pablo que declaró, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido. Maldito, ¿eh? Maldito. Para que no sepan esa definición, mira qué fácil. Maldito. Y lo puedes buscar, eso está en Gálatas 1:8. Dice, ¿fue Pablo el único en mostrarse radical respecto a la doctrina? No, Juan el vidente escribió casi al final de su Apocalipsis la temeraria advertencia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No le vas a poner, no le vas a añadir ni la página. Santo, está hablando de la Biblia, para que diga el libro que está hablando de la Biblia. Y eso lo encuentras en Apocalipsis 22, 18 y 19. Vamos, el tiempo acorta. Parte B, falsos maestros. Dice, como habla el Nuevo Testamento de los falsos maestros, se habla de los falsos apóstoles y de los obreros fraudulentos. Eso se encuentra en 2 Corintios 11:13. Los falsos hermanos, 2 Corintios 11:26. Gálatas 2:4. Los falsos profetas y los falsos maestros. 2 de Pedro 2:1. Primera de Juan 2:1 y Primera de Juan 4:1. Volviendo a nuestro pasaje, él establece la diferencia que existe entre el Evangelio de Cristo y la falsa doctrina. Estos pasajes que acabo de dejar atrás, que acabé de mencionar, hablan más o menos de los falsos profetas. Si alguno quiere, ¿verdad? Porque el tiempo acorta y quiere aprender más, quiere leerlos, empaparse, le aconsejo que los lea. Ese de 2 de Pedro 2:1 y Primera de Juan 4:1 tan tremendo, ¿sabes? Dice, establece la diferencia que existe entre el Evangelio de Cristo y la falsa doctrina. Ya vimos que el punto anterior, los resultados nocivos de seguir la falsa doctrina. Ahora, en el versículo 5, Pablo establece que el verdadero evangelio logra limpiar el corazón para que de él brote amor. Oye, haya una conciencia limpia y una fe que no tiene fingimientos. Vieron que así era la manera, ¿verdad? Que Timoteo, que no tenía fingimiento, no malos sentimientos. Las herejías no limpian el corazón, producen orgullo. Oye, ese tiempo no oye esa palabra, producen orgullo, excitación, pero no cambian la vida,
tampoco limpian la conciencia. No dice que crean gozo en el Señor, donde usted se goza y se alegra, corpóreo. Esto es un revolú tremendo. Su vida se vuelve un revolú. Existe una relación muy estrecha entre creencia y conducta, y viceversa. Por un lado, lo que uno cree determinará su conducta, y por el otro, su conducta puede determinar sus creencias. Fue así que, bueno, vamos a dejar esta parte, porque esta parte se está saliendo en un contexto que no estamos hablando de la Biblia, está hablando de unos temas tremendos, pero son diferentes personas. Vamos a ir a buscar la parte donde vamos a estar de nuestro Dios. Escribió en muchas iglesias lo que predicaba. Dice, el mensaje de la Biblia que proclama a un Dios justo, que se aira contra la maldad de los hombres, que anuncia el estado pecaminoso de todos los seres humanos, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y que la salvación se encuentra en la cruz de Cristo. Parte 3, el propósito de la ley de Dios. Rapidito, no, para que siga, rapidito. Sí, la parte A. Aquí dice, en la parte B dice, cuando no hay sana doctrina en la iglesia, prevalece el vacío espiritual. Oh, sí. Hay una partecita más, pero como quería avanzar un poquito en esto, porque esto fue escrito por otras personas, ¿verdad? Y son pensamientos de ellos, pero son tremendos pensamientos. Uno de ellos es un teólogo norteamericano, ese Richard, no sé cómo decir el apellido. El apellido es medio complicado. Sí, está un poquito complicado. Dice la parte A, es buena si se obedece. Dice, el apóstol tuvo el cuidado de hacer una aclaración a fin de no ser mal interpretado. En el versículo anterior ataca a aquellos que se consideraban doctores de la ley. Y hoy en día tenemos muchos de ellos, más yo quizá que antes, ¿verdad? El caso que Pablo sostiene no es en contra de la ley, sino en contra de sus falsos intérpretes. No es en contra de la palabra de Dios, es en contra de los que la quieren interpretar usándola a su manera, a su voluntad, por su beneficio. Y entonces en estas cosas cae el pueblo porque no sabe, está aprendiendo una palabra que no es verdadera. El caso de que Pablo sostiene no es en contra de la ley, sino en contra de sus falsos intérpretes. Este no es el único pasaje donde Pablo habla de la ley diciendo que es buena. Por ejemplo, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Para el apóstol la ley es santa, justa y buena. Dice, pero la ley mal interpretada puede convertirse en un tropiezo. Para dar un ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, infalible y digna de toda confianza. Desgraciadamente se le da varios usos. Muchos la usan para excusar sus pecados, como aquellos quienes defienden tener dos mujeres. Es porque usan a Abraham, ¿verdad? A Jacobo, y leen un cantito, pero no leen lo correcto. ¿Ves? Como dice, otro mal uso de la Biblia es valerse ella para atacar. Nunca la Biblia debe usarse para el propósito por el cual, nunca la Biblia debe usarse fuera del propósito por el cual fue escrito. Pero aquí deje pasar algo, y esto es bien famoso, el de usar la palabra contra los enemigos para defender el carácter, ¿verdad? Y usan el Efesios 4:26 que dice el de airarse pero no pecar. ¿Sí? Yo me voy a molestar contigo, óyeme bien, y yo te voy a decir, antes de que yo peque, yo voy a parar ahí a un paso antes de pecar. Mira qué control yo tengo, pero yo te voy a decir, perro muerto, te voy a ofender, te voy a... Antes de parar te voy a decir todo. Antes de yo pecar. Porque aquí dice, en Efesios 4:26, ¿verdad? Que nos airemos pero no pequemos. Santo, y sabe que mucha gente sabe manipular grandemente todas estas palabras de la Biblia, todos estos versos, todos los versículos a su beneficio, tanto como ganancia propia, como para controlar una iglesia, controlar un pueblo, pero se les olvida. No, que dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no te está diciendo que usted puedes airar, pero no peques en la ira.
Sí, te está diciendo moleste porque te molesta. Moléstate, pero no, porque es humano. exacto. Pero no entres ya en el área donde vas a pecar. Y que no te agarre el sol, con otras palabras te está diciendo, no dejes que el día de mañana llegue y todavía sigues así. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se ponga, porque entonces todo lo que aguantaste y soltaste por ahí, pues, de nada sirvió. Y todo esto que yo estoy leyendo aquí, esto es verdadero. Yo conozco personas cristianas que wow, yo los miraba y yo decía, este libro es tremendo. Y mi esposa conoce a algunos de ellos y conoce a sus familiares. Y yo me tuve que dar cuenta, cuando yo hablé con uno de ellos, le digo, oh, fulano es tu hermano. Esa persona me ignoró. Había vergüenza en esa persona. Porque esta persona usaba palabras, cosas así, como la de las mujeres. Y cuando yo estuve viendo esta clase, leyéndola, me di cuenta de que, ¿cómo? O sea, que él usaba esto. Porque él quería ver, una de sus excusas era, no, porque yo peco. El Señor quiere a veces que yo peque, pues para él, ¿cómo era que él decía? Como, hacerme venir de nuevo y enseñarme su amor. Y yo lo miraba, pero este es santo, Padre. Tenemos que cuidarnos de estas personas, porque estas personas a veces son los que están al lado de nosotros hablándonos de Dios y están fallando. Él se vela contra el pecador. Perdónenme. Uno solo debe conocer lo que la Biblia dice, sino también la intención con que se escribió. De lo contrario, se cae en legalismos dañinos que son más perjudiciales que desconocerla. Él se vela contra el pecador. Y volvemos. Cuando Dios se encarna en el hombre, no hay necesidad de dogma. Esto es serio. Por esto lo dijo don Miguel de Narumo. Indicando que así que una vida en sintonía con Dios está por encima de las demandas religiosas. La fidelidad de la ley era además de enseñar la pecaminosidad del ser humano, hacerle comprender al ser humano, hacerle comprender al pueblo lo que es el carácter de Dios. La ley del Antiguo Testamento no era otra cosa que un reflejo de la naturaleza moral de Dios. Le dice al hombre cómo es Dios, cómo debe ser el hombre. Mientras el hombre vive de acuerdo al carácter de Dios, la ley le dice nada. Esto es, no tiene ninguna demanda sobre él. Por eso el apóstol Pablo dice, del fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Dice, esto es, quien tiene el Espíritu de Dios en su vida y lo manifiesta por medio del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, no es condenado por la ley de Dios. O sea, eso es como ahora mismo, si usted respeta las leyes aquí y dice que son 30 millas y usted va a 30 millas, usted no tiene por qué asustarse de la ley. Y así por el estilo, si usted respeta las leyes, usted no tiene por qué preocuparse, pues cuando usted sigue la palabra del Señor y hace lo que el Señor pide, como Él quiere, a lo debido, usted no tiene que preocuparse por la ley. Pero que está hablando esto en breve, ¿verdad? Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, ¿ves? Sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el servidor de Dios para tu bien, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Eso se encuentra en Romanos 13, 5 al 5. En este pasaje 3, 5 al 5. 3 y 5 al 5. Lo dije al revés. 13 al 5. Santo. 13, 3 al 5. Eso suena como un trabalengua. Gloria a Dios. En este pasaje, el apóstol nos muestra una serie de verdades que tiene que ver con la ley y la conducta. Ellas son las leyes, incluyendo por supuesto las divinas, no están para infundir temor, sino confianza y seguridad. Sobre la palabra del Señor no es para que tú te asustes, te preocupes, sino, ahí lo dice bien claramente, para infundir confianza y seguridad. Cuando tú tienes que buscar, hoy estábamos orando por los enfermos, ¿verdad? Y se pidió por la necesidad que tiene un pueblo, una iglesia. Si no tuviéramos la confianza y la seguridad en Dios, no se hubiera tomado ese tiempo. Porque tú no le vas a pedir a quien tú no confías, a quien tú no crees. Protegen a los hombres, se dan para el bienestar de la sociedad. Donde no hay leyes, hay anarquía, cada quien hace lo que quiere. Quien vive sujeto a las leyes no solo es acusado por ella, sino alabado.
santo eres. La idea es que hay una bienaventuranza, una bendición, una dicha para quienes son obedientes. Véase Salmo 1. La persona madura obedece las leyes, no tanto por el temor del castigo, sino por causa de convicciones. Y quiero decirles que volvemos otra vez, acuérdense de que no importa la edad, está diciendo una persona madura. O sea, tú puedes tener madurez en tu juventud. Timoteo era joven, dice, pero ya era pastor, ¿verdad? Y apóstol. Obispo. Y obispo. Ahora, obsérvese que después de mencionar 14 tipos de personas que hacen el mal, Pablo añade, y para cuanto se oponga a la sana doctrina es la piedra del toque para el buen vivir. Gloria a Dios santo. Y vamos al resumen general. Defensores de la verdad en el título escogido. Defensores de la verdad es el título escogido para este estudio debido a varias razones muy importantes, a saber, para hacerle entender a la lectura entre la situación que prevalecía en la iglesia de Efeso, donde pastoreaba Timoteo. Falsos maestros se habían introducido en ella enseñando fábulas y genealogía, como también herejía, que eran resultado de la mala interpretación de las escrituras. Las falsas doctrinas son venenos. Y podemos ver que Pablo tuvo que entrar para corregir esto, para defender la palabra, para que no se siguiera llevando de la manera que era. ¿Verdad? Esto fue en la iglesia en Efeso, donde pastoreaba Timoteo. ¿Verdad? Dice, falsas doctrinas son venenos para la vida espiritual. Ninguna iglesia que sostenga enseñanza que desciendan de lo que es el Evangelio de Jesucristo puede ser sana. O sea, ninguna iglesia puede venir a decir, no, porque nosotros somos de sana doctrina, cuando usted no lleva la palabra, ¿verdad? Como debe ser, no la respeta, no la vive, ¿verdad? Dice, la pureza doctrina no fue exclusiva de los apóstoles. Durante todos los 21 siglos del cristianismo, Dios ha usado a hombres y mujeres celosos de su palabra, que han combatido y combaten con firmeza cualquier error doctrinal que surja. Vimos que donde hay sana doctrina hay limpieza de corazón, buena conciencia y fe genuina. Los errores doctrinales no tienen esa fuerza positiva. Su influencia es destructiva y conflictiva. O sea, aquí es positivo o negativo. Y lo que no es una cosa buena del Señor va a ser mala. O sea, que no te va a llevar, no te va a construir nadie. Dice, quien vive de acuerdo al carácter de Dios, revelado en la Sagrada Escritura, no tiene nada que temer. Como dije anteriormente, tú no tienes nada que temer, no tienes preocupación por la ley de Dios. Revelado en la Sagrada Escritura, no tiene nada que temer. Es imposible que su conciencia le acuse porque no viola nada de lo que Dios ha dicho, Santo Padre. ¿Verdad? Dice, ¿cómo podemos implementar lo aprendido? Dice, estudiando concienzudamente la palabra de Dios, leyendo libros de doctrina y comentarios bíblicos que nos expliquen el contenido de la palabra de Dios, amonestando con amor y firmeza a quienes han caído en el error. Gloria a Dios. Le dije anteriormente, y ya cerrando la clase, ¿verdad? Que les exhorto, hermano, a que en su tiempo libre, en su ratito, no solamente cuando llegan los martes a las 7, a las 8, nosotros no tenemos rating, esto no es no hay comerciales de anuncio, nada que paguen si la casa es más tremenda o no, sino porque usted aprenda, hermano, ¿verdad? Porque usted aprenda la palabra que el Señor ha dejado para usted para que pueda tener salvación. Gloria al su Biblia, Señor. su libretita, su diccionario bíblico, ¿verdad? Para que usted, por una palabra que no entienda, no pierda la esencia de la palabra que el Señor le está dejando. Pero le agradecemos a todos, ¿verdad? Los que se están sintonizando y están con nosotros, ¿verdad? Dando de sus tiempos, porque pues, vemos que quieren aprender, que en el nombre del Señor están buscando una mejoría en sus vidas. Y el Señor eso es lo que quiere para todos y cada uno de ustedes. Vamos a saludar ahora y la bendición para todos y cada uno, ¿verdad? Tenemos a María Andújar, la mamá de la pastora. José Miguel, Dios te bendiga. Wanda Cabrera, Iglesia Chadai, Nora CBC, Nora CBC, Dios la bendiga, gracias. Ahí se donde Lilian Gómez, reverendo Silvirio Pérez, vida, Dios me lo bendiga, santo.
pastora Isabel. la pastora Isabel, su esposa. Ajá. Y que Dios la bendiga también. Gloria a Dios. Esta es mi madre, Carmen González. Dios te bendiga, mano. Gabriel, Dios te bendiga, mano. Lo veo en fotos a veces, que el Señor lo cuide. Luis Burgos, Angie Rolón, Pastor Ortiz, Carlos Tirado y Juan Hernández. Cada uno de ustedes, el Señor me los bendiga grandemente, me los cuide y en el nombre del Señor espero verlos la semana que viene. Dios los bendiga.